Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN, Creamos con Arte, Hacemos Cultura, Ediciones del Chapalofú, Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN. Cada vez que creo perder las llaves, es decir, cada vez que tanteo bolsillos, que los aprieto al contorno del cuerpo y me descubro un frenesí y miro hacia abajo en todas direcciones como un radar, como si mirase en realidad y no estuviera a ciegas esperando un milagro que derive de exprimir la ropa, de falsear un sonido entre dedos, la fe me ahorca y me sopla en la boca. Todo hueco e inmediatez. Cada vez que creo perder las llaves, me condenan los lugares donde no estuve, y esos en los que perdí tanto tiempo antes de llegar. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Cuando los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil y en el mundo, por supuesto. Capítulo número 50 de Gestos Erróneos. Pero antes de empezar este capítulo, para poder festejarlo entre los tres, voy a presentar a estos grandes compañeros que tengo en la mesa. Voy a empezar por el inventor de este mundo sonoro que tanto los abraza en este invierno, el señor Gabriel César. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, acá acaba de hacer su maravilloso gesto que solo nosotros vemos, pero que también nos abriga. Y enfrente mío, adelante mío, acá mirándonos a los ojos, el querido Darío Palito Ledesma. ¿Cómo está, Palito? Hola, Dipa, Facundo y Paola, quien presentó el programa. 50 programas. 50 programas, lo hubiera hermoso. pensado. Pensar que empezamos, hacemos 4 como para pasar octubre del 2020, después de la pandemia. Después, hagamos 8. Hacemos otra temporada. Y acá estamos, 50 programas. 50 programas que van a ser festejados. Sí, en el futuro. Van a ser festejados en el futuro, como todo. Todo se hace en el futuro. Empezamos con las promesas, así como... Sí. Dejamos promesas que se van a ir cumpliendo más adelante. Bueno, este mítico programa, ustedes lo están escuchando por la 92.1, lo voy a decir, porque es por Radio Magma, la 92.1, y por radiomagma.com.ar, así que seguramente haya gente del otro lado que nos esté escuchando. Así que para arrancar este 50 programas, vamos a arrancarlo de una manera diferente. Y te voy a preguntar, ¿qué leíste y por qué, Palito? Ahora que pienso, podría haber traído algo para festejar los 50 y no se me ocurrió. Pero bueno, no importa. Está bien la elección. Ya está, no pasa nada. Traje un poema de Pamela Terlizzi Prina. Es una poeta que nació en 1980, es de la provincia de Buenos Aires. Hace poco, Santos Locos Poesía, que es una editora de poesía argentina, editó su libro Qué violencia perfecta, la del viejo mundo, y el poema lo traje porque me gustaba mucho esta imagen de cuántas veces hemos empezado a tantearnos el cuerpo buscando las llaves y de dónde está, y empezar a pensar dónde la dejé, dónde la apoyé, o me la olvidé, o la dejé puesta en la puerta de casa, o esa adrenalina que sube. Sí, y que te empezás a imaginar el horario y si el cerrajero o cerrajera estará, o me va a tener que cobrar porque es, o me voy a dormir a otro lado porque no voy a poder dormir en mi casa, toda esa desesperación. A veces a mí me pasa esto de dejé la llave en la puerta y llego y está la llave en la puerta y decís, qué bueno que no la abrió nadie, y toda esa situación, y de esto de llevarlo a otro plano, digamos, ella dice a los lugares que no estuve. No a los lugares que estuve, sino a los lugares que no estuve, o a los lugares donde
tardo en llegar por esta situación o por banda de otras situaciones. Me pareció tremendo como llevar este frenesí, esta sensación que hemos vivido todos, todas, todes, a un lugar tan bello, digamos, o particular, por decirlo de una manera. Entonces dije, sí, porque además cuando lo iba leyendo me veía a mí mismo haciendo así y dije, no, perfecto, cuando lo iba leyendo dije, sí, este es el poema que voy a llevar hoy. Por eso lo elegí. Hermoso, me gustó, es un poco como nuestra búsqueda, ¿no? Y tanteando, ¿no? Sí, porque todo el tiempo nos tanteamos de alguna manera. Sí. Sobre todo en el invierno también. Claro, sí, total. Es buena, no lo había pensado de ese lado, que todo el tiempo nos estamos tanteando. Sí, para sí, saber de cómo alguna manera sí, hay algo ahí del tanteo de cosas, ¿viste? Sí. Todo el tiempo estamos tanteando. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Palito. De nada. Me re gusta. ¿Y cómo nos comunicamos, Palito, con este programa para que la gente pueda festejar los 50 programas con nosotros de alguna manera, empezar el festejo hoy? Nos pueden escribir al teléfono de la radio, que es 2494-640202. Bien. Nos pueden escribir al Instagram del programa, que es Gestos Erróneos. Nos pueden subir una historia festejando el cumpleaños, deseándonos más programas y demás. Además, ahí hay un link en la biografía del Instagram que te lleva un montón de botones. Ahí te lleva a, por ejemplo, el botón de los cafecitos, por si querés aportar a este programa. Nos compras un cafecito simbólico y con eso ayudas al programa. Y además, para festejar los 50, un cafecito no viene mal. Es eso, exactamente. Y estamos sorteando un libro que hasta ahora participó una persona. Bien. Así que tiene 100% de posibilidad de ganarse ese libro. Estamos esperando que participen más personas. Claro, para que por lo menos tenga 50 y 50, 25 y 25, empezar a ver qué onda. Para que al menos sea un sorteo de verdad. Con unas personas no tenemos un sorteo. Y pensá que tenés posibilidades de ganarte un libro si compras ese cafecito. Además, en ese link tenés más botoncitos que te llevan a la plataforma Mixcloud para escuchar el programa ahí, o a la plataforma Spotify, donde están todos nuestros programas también. A partir de mañana, que estamos haciendo ahora también. Es re loco porque el otro día fui a las estadísticas de Spotify y nos escuchan de Nueva Zelanda. Alguien en Nueva Zelanda nos escucha. Nueva Zelanda. Ahí yo no conozco a nadie. No, así que le mandamos un saludo a quien esté en Nueva Zelanda. Qué lindo Nueva Zelanda. Un saludo a Nueva Zelanda. A toda la gente de Nueva Zelanda que siempre es hermosa. Y hay otra manera de comunicarse con nosotros que es a través de una carta. Qué mejor que una carta, ¿no? Qué mejor que una carta. Para festejar los 50 programas, una carta. Eso, para festejar los 50 programas. La otra vez recuerdo que alguien dijo, les voy a escribir una carta. Y eso ya es como empezar a proyectar el futuro de una carta que puede llegar a nuestras manos, que se abre, sentir el sonido del papel, la lectura de esa carta, esa comunión que existe en una distancia que es territorial, pero a su vez es una cercanía que se genera por lazos simbólicos, y eso es lo que queremos, empezar a encontrar esos lazos simbólicos que se rompen a cada rato, porque el capitalismo es una mierda. Exactamente. No, además esto de como cuántas veces un montón de personas deben haber calculado en qué momento tengo que mandar la carta para que la carta llegue en el momento del cumpleaños de la otra persona para saludarla por el cumpleaños, o cuántas veces habrá llegado una carta tarde diciendo, deseando cumpleaños de un cumpleaños que ya pasó. Sí. Viste que a veces en esta comunicación epistolar aparecía esa idea de, bueno, tal vez esta carta te llegue más tarde. Claro. Pero no importa, porque bueno, sabíamos que los tiempos eran distintos, entonces ya se escribía así directamente. Qué lindo. Qué lindo. Así que si quieren pasar por esa sensación y que nosotros también lo sintamos de recibir una carta que probablemente o capaz llegue tarde, la escriben. Pueden tratar de acertar. Tal vez esta carta le llegue para el programa 57. Claro. Digo, y acertar el número del programa en el que va a llegar. Claro, totalmente. Divino. Así que esperamos sus cartas, escríbanla, las meten en un sobre, la mandan al Centro Cultural Arte y Parte, Belgrano 342, en la ciudad de Tandil, para la Radio Magma, para el programa Gestos Erróneos. El código postal de Tandil es 7000, así que estaremos esperando esas cartas. Gestos Erróneos, el cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Borges y yo,
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Y seguimos en este segundo bloque del capítulo número 50 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar al invitado del día de hoy, a el querido Jorge Luis Borges. Mientras íbamos escuchando, veía como el Dipa iba como bajando la cabeza y sonriendo, como ante cada afirmación o verso, como diciendo cada vez afirmando más lo que estaba pasando. Fue sorprendente la cara cómo se te iba convirtiendo. Es que hay algo que me pasa cada vez que leo o escucho a Borges. Yo en una época me ponía las conferencias de Borges para escucharlas ahí de fondo, digamos. Y cada vez que lo leo, lo escucho, digo, me pasa ese regocijo de placer de decir, ay, qué lindo esto que dice, ay, qué lindo esto que dice. Porque hay algo de que despierta no solo la sonoridad, sino el regocijo intelectual de pensar más cosas sobre el mundo y sobre la vida, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso, digo, qué bien, claro. ¿Quién no pensó alguna vez que uno tiene una dualidad y que hay una parte de uno que es la que construye para ese afuera y otro que en realidad sostiene eso nada más y querer escaparse de ese, pero no poder escaparse de ese porque después ya todo se lo apropia ese otro. Y además con la claridad que habla de ese otro, digamos, como lo sabiendo, conoce. Sí, lo conoce un montón, y cómo se van abriendo cada vez más. Como que todo el tiempo te da la sensación de que podés averiguar más cosas, digamos. Decir, esto que dijo, bueno, dispara para leer otra cosa o buscar otra cosa. Como todo el tiempo una fuente de qué ganas de buscar de lo que está hablando, digamos. Eso me genera también. Y esta idea de que se reconoce, por ejemplo, hay un momento en que dice, un Borges, digamos, se reconoce más en los libros que ha leído, sí, o en un rasgueo dificultoso de una guitarra, ¿no? Y el otro Borges, en realidad, digo, fíjense ahí esa distinción, y el otro Borges se reconoce en los libros escritos por él, digamos. Y es súper interesante, porque en realidad también nos pasa, digamos, que uno puede tener esa cosa de decir, yo me reconozco más en la lectura que en la escritura, que en mi propia escritura, tal vez, digamos, y eso también digo, pertenece a la realidad, pero no pertenece a la realidad, digamos. Es como re interesante también lo que sucede ahí. Y lo gracioso también de esto de sí. como que
al mismo tiempo medio que se está riendo un poco de que hay Total. uno que vence y que se supone que o se ve como mejor de este que no, que se siente como vencido, porque en realidad la voz es del Borges vencido, por decirlo de una manera, de que está, el otro fue el que va ganando y lo cuenta así como de, bueno, él va haciendo eso. Y eso también es genera una cuestión de gracia, digamos. Sí, se está riendo un poco de sí mismo también. Hay algo ahí que también es verdad, digamos, hay un humor ahí puesto, de fondo también, digamos, ahí como armando todo ese poema. Lo cual me parece hermoso y maravilloso, por eso me pasa eso que me pasa. Digo, qué bien este tipo. Así que el Dipa contento de que hoy abordemos a... Yo estoy muy contento porque me parece que... bueno, esto que hablábamos hace un rato fuera del programa, digo, Borges es tal vez el escritor más popular de la literatura argentina, el más conocido por incluso detractores y no lectores de Borges, Sí, digamos. total. Uno nombra a Borges y todo el mundo sabe quién es. ¿Sabe tenía... qué es ese cieguito que escribía? Sí, yo tengo dos cosas que traje, dos anécdotas, digamos, una que cuenta Hernán Casiari, de que le pasaba de que cuando estaba en España, a él le gustaba mucho Camilo José Cela, que es un escritor español, escribió, yo me acuerdo, leí La Colmena, que es un librazo, ganó el Premio Nobel de Literatura. Y para lo popular en España no es una persona muy conocida, digamos. Y acá, digamos, Borges... No todo el mundo, pero sabemos quién es, digamos. Por ejemplo, el otro día veía la columna que hizo Adrián Lackerman en el programa Gelatina sobre el humor de Borges, y él decía hasta qué punto llega la popularidad de que, por ejemplo, lo imitaban en los programas más populares de los años 80, digamos. Había alguien, no sé, Mario Zapac, imitando a Borges. Sí. Está imitando, no estaba imitando a Maradona, digamos, estaba imitando a Borges. A O un sea, escritor. imitaba a Maradona y lo imitaba a Borges también, como un escritor. A un escritor. Hasta qué punto, y después eso, medio que todas las personas que lo conocen tienen alguna opinión formada sobre Borges, digamos. Total. Bueno, no me gusta, no pude leerlo, no me llega, es un gorila, tal cosa, digamos. Hay como una ya postura formada enseguida en torno a Borges. Y eso es particular también, ¿no? No sé si nos pasa con todos los escritores y escritoras de la Argentina. Total. Eso y siendo que es un escritor muy porteño a su vez y muy universal a su vez. Creo que es uno de los pocos que tiene la posibilidad de universalizarse, digamos, junto con Cortázar, tal vez, digo, de decir, invade un territorio porteño. Recién en el poema escuchábamos que cuando sale a caminar por Buenos Aires, digo, invade un territorio porteño de la ciudad de Buenos Aires, muy propio de la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez arma un contexto súper universal para eso. Entonces, cualquiera que lo lee entra en la ciudad de Buenos Aires, pero entra en una serie de acontecimientos que pueden ser de cualquier ciudad del mundo, digamos. Bueno, hermoso. Sí, total. Me parece que además eso, como los tópicos, los temas, son súper universales. Sí, claro. sí. Bueno, se nutre mucho de la filosofía, se nutre mucho de, bueno, vamos un poquito, digo, también a pensar esto. Borges empieza a leer a los 4 años y escribe también a los 4 años. Empieza a leer y a escribir a los 4 años. 4 años, es muy poquito, años, boludo. Sí. Es muy chiquito. Yo pienso en mi hijo que tiene 3 y medio y digo, Borges ya estaba escribiendo y leyendo. Estamos todos locos. Papá, hay otro Borges. No me muero, claro. ¿Cómo no vas a estar pensando que hay 2 Borges? Sí. Y me perdí. No, ibas a decir probablemente no el nombre es como rarísimo. Empieza a leer y a escribir a los 4 años. Se llama, vamos a leer todo el nombre. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Ese Jorge Francisco Isidoro Luis son sus nombres, Borges. Y él dice, en una entrevista, le preguntan ¿por qué Jorge Luis Borges? Si se podría haber puesto Francisco Borges. Digo, qué sé yo. Podría haber usado otro de los nombres. Dice, bueno, le nombran todos los nombres. Dice, bueno, son demasiados nombres para un solo hombre primero. Dice, ¿no? Y dice, siempre me dicen José Luis Borges. Lo cual, y ahí se empieza a reír de eso, de que le dicen José Luis Borges. Dice, lo cual está muy bien. Porque en realidad José Luis Borges suena mucho mejor, ¿no? Claro. Y él dice, en cambio Jorge Luis es áspero, espantoso y repetido.
Jorge con Borges es intolerable. Claro. Digamos, esa rima también, él pertenece a una corriente y se agarra a una corriente que es el ultraísmo, que después vamos a hablar también un poquito de eso si querés. Pero digo que entre otras cosas aborrecía la rima como posibilidad, digamos. Él después la usa, más sonetos, todo. Pero no le gustaba la rima tanto en el uso poético. Y Jorge con Borges es una rima total. Claro. Total, la tenía en su nombre. Debería ser insoportable para el chabón ese. dice Incluso eso de la rima intolerable. hace un par de chistes, como por ejemplo este de que en un momento le hablan sobre este tango que dice: uno busca lleno de esperanzas el camino que no sé qué, que los sueños prometieron a las ansias. Y él decía que estaba bien, pero que debería haber sido esperancia para que rime. Incluso se reía de eso, digamos, tendría que haber sido esperancia. Y bueno, dice, José Luis Borges suena más suave, fluye mejor, ¿viste? Porque también dice empieza a analizar la R de Jorge y Borges, que tienen esas R's que no lo dejan fluir. Entonces José Luis Borges para él en realidad tiene una fluidez mucho mayor y debería ser, está bien que la gente le diga José Luis Borges, digamos. Pero bueno, como rey de España, ¿no? Habíamos dicho hace un rato. Sí, el rey de España como vino recordando. en el 2019 dijo José Luis Borges. Lo tuvimos que googlear porque no acordamos si lo había dicho él o Macri, ¿viste? Sí. No, yo traje algo también para pensar esto de que la relación que tenemos con Borges, digamos, que a veces como una moda que es cíclica. Yo lo leía en una nota de Isidoro Blaisten que hablaba sobre humor y el humor de Borges. Sí. Y hablaba esto de que a veces es cíclico, a veces se habla muchísimo y se trata de pensar muchísimo su literatura y hay momentos en que se lo odia mucho, como todas las modas, digamos, que son cíclicas. Y dice que en la época en que él le empezó a gustar mucho Borges, para muchos no solo era para muchos Borges en ese momento era un reaccionario y un extranjerizante, digamos, esto de, bueno, escribir para afuera y no desde acá. Para algunos directamente era un agente inglés y para otros un literal traductor del inglés. Y ahí aparece algo que sobre el humor y la poesía, digamos, que me llamó mucho la atención. Cuenta que al respecto hay una curiosa anécdota. Un periodista le había preguntado si él primero escribía en inglés y después lo traducía al castellano. O sea, veamos hasta qué punto llega esto de bardearlo o decir, che, bueno, vos sos extranjerizante, sos un inglés, que de pensar de que primero escribía las cosas en inglés y después las pasaba al español, digamos. Y Borges le contestó, efectivamente, es como usted dice, y le diré más, le diré que una de las cosas que más me costó traducir al inglés fue: negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato, un balazo lo tumbó en Tames y Triunvirato, se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Niato. No, bueno. Y es buenísimo porque, che, vos escribí en inglés, después en castellano y le podría haber dicho no, sí, y fíjate que lo que más me costó fue como dejarlo como un imbécil, digamos. Sí, esto también me llamó mucho la atención, de como también descansarlo a través de recordar un verso suyo de un poema. Totalmente. Y mostrárselo. El poema que cita Borges en ese momento es el poema, se llama El Títere. Y me pareció genial, digamos, responder a un agravio graciosamente y además con poesía. Me pareció genial como anécdota. Total. Bueno, él dice que en diálogos, un libro de Borges donde nada, hay simplemente conferencias donde él dialoga con distintas discusión, creo que se llama, discusión, donde él dialoga con distintas discusiones que había sobre la literatura en la Argentina, ¿no? Y él en un momento plantea, dice, ¿la literatura gauchesca es una literatura nacional o no? Digamos. Y es re interesante lo que plantea porque dice, ¿se puede escribir el Martín Fierro sin haber leído el Ulises? Digamos, ¿de dónde viene lo que, digamos, siempre hay unas lecturas previas, y él también a través de eso él dice, yo pertenezco a un idioma, y en ese idioma, él dice en el idioma castellano, digamos, es donde yo me muevo, digamos, y ahí hay plagio todo el tiempo. Sí, digamos, todo el tiempo estoy en un plagio, digamos. Yo me he dedicado a plagiar y a robar todo, dice, pero primero hay que pensar en que el idioma es un plagio, digamos, y constantemente de ahí construimos la literatura que hacemos. En una nota le citan algo que dijo él y le dicen, no, esto es muy genial, y Borges le dice, sí, lo debo haber plagiado de alguien porque yo no puedo haber dicho algo tan genial. Y no, pensaba esto, sí, de que toda la relación entre todas las poesías, entre toda la literatura, que hablabas recién lo del Ulises, digamos, esto de
la épica del Claro. viaje, y el Martín Fierro lo mismo, y después me acuerdo que la otra vez en una escena dijiste lo del Ulises de Joyce, que también es como todo ese viaje, pero en un solo día. Solo día, claro. Entonces también esa relación entre toda la literatura. Totalmente. Bueno, él sobre el Martín Fierro dice que es el último libro épico que se escribió en la literatura argentina, digamos. Para él era un libro capital de la literatura argentina. ¿Por qué? Porque él era el único libro épico que se había logrado escribir en la literatura argentina. Pero lo último, sobre esto, la humildad y la modestia hasta a la que llegaba también Borges, porque esto de yo no debo haber escrito eso, digamos, o lo debo haber robado, es un poco también como decir sacarle precio a lo que hacía, era muy humilde en eso, digamos. Yo ahí tengo mis serias dudas. Para mí tenía una especie de falsa modestia. Bien. De decir, bueno, sí, qué sé yo, pero para mí había algo ahí de esos dos Borges. Claro. El Borges que quería ser modesto y el Borges que no podía. Y estaba todo el tiempo en un lugar de erudición y de mandándose la parte, digamos, de alguna manera. Para mí hay esa ambigüedad que escuchábamos también en el poema. Digamos. En una nota es este chiste de yo no tengo ningún libro mío en la biblioteca porque yo cuido mucho mi biblioteca. Sí, es sí. Buenísimo. Bueno, ese chiste. Yo quiero decir algo también que pasa con respecto al primer libro. El primer libro, Fervor de Buenos Aires, él lo publica a los 23 años, con 300 pesos que le da su padre, publica 300 ejemplares, creo que era una cosa así, porque yo saqué la cuenta y dije que un peso cada ejemplar. 300 ejemplares que lo hace para regalarle a sus amigos, ¿no? Y acá hay algo muy interesante, pensando también en esto de la humildad, pero a su vez también pensando un poco en esto de el respeto que tenía por su padre y creo que por todos sus ancestros de alguna manera que aparecen en su literatura de alguna manera también puestos ahí en juego, ¿no? Y publica este libro y lo reparte entre amigos, no lo publica para vender, lo publica para repartir. Después, cuando su padre muere, él encuentra en la casa de su padre, donde vivía su padre, o en la habitación de su padre, no sé dónde, él cuenta que encuentra una edición de esa edición de Fervor de Buenos Aires corregida por su padre, que le había corregido determinadas cosas. Cuando lo vuelve a editar, dice, le acepté todas las correcciones salvo dos, ¿no? Dos cosas que él consideraba que esas correcciones no estaban. Pero después todas las otras correcciones las aceptó. Entonces, esa segunda edición que sale de Fervor de Buenos Aires sale con esa edición que había hecho su padre casera sobre algunas cuestiones del libro. O sea, ¿no? se pueden encontrar las dos versiones, digamos, de ese libro. Sí, hay que ver la primera. Yo creo que la primera versión no sé si debe estar en algún lugar, en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, en esas grandes bibliotecas, porque eran 300 ejemplares, hay que ver cuántos se perdieron en el camino y cuántos llegaron a conservarse, ¿no? De alguna manera. ¿Querés que escuchemos de nuevo a Borges? Dale, buenísimo. Arte poética, mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Itaca. Verde y humilde, el arte es esa Itaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable. ¿Qué cosa esto de
de ir conectando como el otro, como que hay otro, como que la eternidad, de que el tiempo pasa, no sé, es como un montón de conexiones que como que cada vez se van abriendo más puertas, ¿viste? Cuando avanza. Total. Eso es tremendo. Total. Yo traje algo sobre el sonido de la poesía. En realidad traje muchas anécdotas porque me parecía que estaba bueno como pensarlo desde de ese lado, ¿viste? Como personas contando cosas sobre Borges y de ahí pensar qué pensaba Borges. Y en la nota que le comentaba hoy sobre el humor de Borges, que escribió Isidoro Blaisten, cuenta que en 1989 le hizo un reportaje a Guillermo Cabrera Infante, y que en esa nota este escritor le comenta que fue en Inglaterra a una charla que dio Borges. Y este escritor comenta: y en este lugar, desde que vino Mark Twain en 1905, no había habido tanta gente para oír a un escritor extranjero. Ahí dio 2 o 3 charlas. Alcancé a ir a una, fue memorable. Por aquel entonces había habido aquella polémica entre Nabokov y él. Nabokov habló muy bien de Borges al principio, pero después dijo que Borges era una casa que no tenía nada más que fachada. Borges sabía eso. En la conferencia le pasaban papelitos con preguntas y le pasaron un papelito que decía: ¿qué opina Borges de Nabokov? Y él dijo: ¿Nabo qué? Esto contó Cabrera Infante, y yo pienso que encontrarle la etimología de Nabo a Nabokov únicamente se le podía ocurrir a Borges, digamos, esto de decir, bueno, para descansarlo, digo, bueno, le digo Nabo y ya fue. Y agrega Isidoro Blaisten: Borges atendía a la literalidad, al sonido y al sentido de las palabras, y siempre las palabras eran para él como una música. Una vez me dijo: ¿suena bien? Está bien. Eso me parece que es importante, digo, para la escritura. Si suena bien, está bien. Sí. Porque es eso, digo, al fin y al cabo la poesía y la palabra es música, es otro tipo de música. Y ese sonido, esa música es la música de la poesía, dice Isidoro Blaisten. Y es también la síntesis de la poesía que Borges descubría en el hecho más baladí, en el hecho más cotidiano. Me gustó esto también de pensar una anécdota como esa, de reírse con el apellido de alguien, para después pensar que Borges consideraba su poesía que si sonaba bien, estaba bien, digamos. Y que la búsqueda era por ahí. Total. De hecho, bueno, para mí tiene algo súper interesante, que es cómo piensa la música con respecto también a la concepción del tiempo, ¿no? Y sobre la poesía, para mí hay algo que también es muy lindo y muy bello de Borges, es que no piensa la escritura o la literatura como algo que tiene que ser para aprender o que tiene que tener un objetivo, sino que el único objetivo de la lectura o de la literatura es otorgar felicidad. Si eso no está, no hay que leer. En un momento, también en otra entrevista, él dice que uno puede estudiar para un examen, pero que esa lectura no sirve de nada. Digamos, no va a servir de nada. Después dice, sí, bueno, te sirve para un título. Vas a tener un título, sí, todo bien, perfecto. Pero en realidad la única literatura, la única lectura que sirve es la que te dio algo de felicidad, porque eso es lo único, la felicidad es lo único que se guarda en la memoria. Y para mí eso es como súper sincero. Y cuando habla de la poesía, ahí es donde yo veo una sinceridad de Borges. Es decir, que esto también se lo había dicho su padre cuando empezó a leer, ¿no? Que lea solo las cosas que lo hagan feliz. Y él, sobre la poesía, también dice, cuando leemos poesía tenemos la sensación de no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado, ¿no? Y eso es algo que para mí está en ese punto de la felicidad, digamos. De decir, claro, no es que encontré algo novedoso en esto, sino que hay algo que estaba en mí y que se acaba de unir con esta lectura, digamos. Se acaba de hacer de vuelta una unión, digamos, con eso, que ya estaba, que ya lo tenía cada uno previamente a esa lectura, y por eso da felicidad. Esta sensación también de, yo lo podría ver, es algo que yo pensé también, te sale esa sensación, viste, cuando estás leyendo, y es algo que es como que la sensación de yo esto lo dije, o lo pensé, o por eso también el recuerdo. Bueno, esto que dice, cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros podríamos escribirlo, digamos. Eso esa idea, sí. El poema preexistía ya en nosotros, digamos. Es esa idea, que también es una idea muy linda sobre que él tiene sobre la literatura, digamos.
Y dice, bueno, la poesía en tanto hecho estético es algo indefinible, porque simplemente sucede. Sentimos la poesía como sentimos una mujer, como sentimos una montaña o el sabor de una fruta, digamos. Eso se siente, no hay nada que uno tenga que meterse ahí para por un objetivo u otro, sino que es algo que se siente o no se siente. Por eso hay que dejar los libros cuando no te dicen nada, cuando no te están haciendo nada. Él dice que hay que abandonarlos también. Dejalo al libro ahí, Sí, déjenlo sí, porque no estás perdiendo sufras, el tiempo. claro. Claro, esta sensación, no, yo los libros los tengo que terminar aunque Sí, no me sí, guste. sí. No te hagas eso, Sí, porque sí, no sí. te ayuda en nada. No, total. Entonces dice algo que también pertenece a este lugar humorístico tan lindo de Borges, que dice, hay personas que sienten escasamente la poesía, entonces se dedican a enseñarla. Lo cual me pareció, yo cuando lo escuché de vuelta en la conferencia digo, qué grande, qué grande. Pero porque hay algo ahí que es eso, es una chicana, digamos, Sí, es una total. chicana. La poesía se siente o no se siente, punto. Si la sentís escasamente te vas a dedicar a enseñarla, porque lo único que estás haciendo ahí es tratar de construir algo erudito de algo que simplemente o lo sentís o no lo sentís. No lo Dejá a la sentís. gente que lo sienta. Es como eso lo que Y eso está que para diciendo. mí la cosa está en diversificar, digamos, abrir más posibilidades, porque listo, si no, esto no me gusta, bueno, me voy para otro lado, porque bueno, esto no me gusta, voy para otro lado, como por eso es importante el acceso a los libros también. Porque Total. es necesario para poder encontrar qué es lo que te gusta de todo eso. Hay demasiados libros como para decir no me gusta la literatura, digamos, no me gusta leer. Tiene que haber en algún lado algo que te llegue, digamos. Total. Perdón que esté re pesado con el humor, pero lo trato de relacionar con la poesía. Lo que pasa es que encontré esa nota de Isidoro Bleste y me gustó tanto como pensarlo de otro lado que dije, no, tengo que llevar esto. Esto de la poesía como una forma cotidiana, como algo que es cotidiano, como una ejercitación permanente que estamos haciendo todo el tiempo. Y Isidoro Bleste rescata una anécdota que aparece en el libro Borges, sus días y su tiempo. Ahí María Esther Vázquez le recuerda a Borges la vez que estuvo en Peguajó y un estúpido lo volvió loco recitándole coplas camperas. Entonces María Esther le preguntó a Borges, ¿y aquella de Peguajó que inventaste? ¿Cómo era? Como recordándole, che, vos cuando estábamos en Peguajó inventaste un escrito, un poema. ¿Lo recordás? Y Borges le dice, un poco escandalosa era. Había una persona en Peguajó que me tenía harto. Entonces yo le pregunté si él conocía aquella famosa copla de Peguajó y se la recité mientras la inventaba. En el medio de la plaza del pueblo de Peguajó, hay un letrero que dice la puta que te parió. ¿Y sabés qué me contestó el hombre en cuestión? Sí, Borges, ya la conocía. No solo le inventó un poema en el momento, digamos, y una rima, que era esto que decíamos que las odiaba, sino que además después el tipo le dijo, sí, la conocía. Y a mí me gustó esto de, bueno, que es maravilloso, cómo enseguida se le ocurre, y además esto de pensar a Borges diciendo, la puta que te parió, me parece también como que no te lo imaginás. El sonido también, esto de jugar con el sonido, de cómo ir juntando las palabras para que rimen. La espontaneidad, porque enseguida, viste, como bueno, el tipo lo molestaba, y el tipo enseguida dijo, bueno, le voy a contestar de esta manera. La respuesta es genial, el descanso, digamos, esto que todo el tiempo lo hacía Borges. Y ¿sabés lo que me hizo pensar mucho en el freestyle? Digamos, esto de enseguida se te tiene que ocurrir una respuesta que rime y que le devuelva a la otra persona algo de lo que te viene diciendo. Y esto de la ejercitación cotidiana del verso, de la lengua, de la poesía. Dije, no, es buenísimo. Me imaginaba a Borges ahí freestyleando y diciéndole, Peguajó, no sé qué. Y me pareció buenísimo. Bueno, nada, yo para decir lo último, con respecto al humor, tiene las crónicas de Busto Domecq, que estaba buscando cómo se llamaba así, Crónicas de Busto Domecq, que lo escribió con Pío Quesales, que son relatos detectivescos que escribió este supuesto autor, que es Honorio Bustos Domecq, y ahí trabaja, es todo literatura de humor, y me parece que también está buenísimo para leer. Y una cosita, Piglia tiene también unas clases que dio en la televisión pública sobre Borges. Piglia ahí también se ríe un montón de Borges, de los escritores, de un montón de cosas que son muy lindas para ver. Yo las vi en su momento, ahora traté de ver algunos fragmentos. Y Piglia dice algo que para mí es súper interesante sobre Borges, que es que Borges dice, Borges inventó la literatura fantástica, ¿no?
Y dice, ¿por qué inventó la literatura fantástica? Porque inventó el procedimiento para que eso se pueda seguir haciendo. Dice, eso solo, dice, el que inventó el soneto, en su momento, es el mejor escritor del mundo, porque inventó algo que se podía volver a repetir de alguna manera. Como digamos. las décimas, digamos. Exacto, también. es como eso. Entonces dice, por eso es el mejor escritor, digamos, argentino, porque para él uno de los mejores escritores del mundo, pero ¿por qué eso? Porque inventó este lugar de la literatura fantástica. Y dice algo, que es que Borges da una vuelta de rosca a la literatura fantástica y dice, no hay que ver cómo está la realidad en la ficción que se crea, sino lo que hace Borges es cómo está la ficción en la realidad, ¿no? Y esto es lo que hace Borges. Y para mí eso es algo que todo el tiempo pienso cuando leo a Borges, y que me parece que es lo que más me gusta de Borges. Digo, si yo pienso en Matrix, el cine siempre nos alimenta un montón también, digamos. Si yo pienso en Matrix, digo, antes tengo que pensar en ficciones de Borges. ¿Por qué tengo que pensar en ficciones de Borges? O en un montón pero ficciones sobre todo, porque ficciones todo el tiempo trabaja sobre la idea de que, o Borges en general en su literatura trabaja sobre la idea de que hay un documento real sobre eso. Y en eso todo el tiempo te está diciendo, bueno, en el 1544 se encontró una carta que no sé qué, y te empieza a generar la duda de si eso existió en el mundo real o no existió en el mundo real. Entonces todo el tiempo transita sobre esa línea de duda para el lector, digamos. Entonces todo el tiempo estás leyendo algo que es ficción, pero con un dejo de duda sobre si eso perteneció a la realidad o no perteneció a la realidad. Y me parece que ahí genera una magia que es superior. Y después está todos los atributos filosóficos que le pone a eso para que podamos pensar la realidad de miles de maneras posibles, digamos. Y eso es muy interesante. Cuando él habla de la realidad dice también, ¿por qué no pensamos que los sueños forman parte de la realidad? Es como que la realidad es un mundo muy amplio para Borges, y eso también es súper interesante. Como siempre, nos quedó un montón de información, podríamos seguir hablando, nos reemocionamos todos, como así, información. Nos vamos a ir con la última parte de esta conferencia que se llama La Poesía, donde Borges trata y piensa la poesía, porque nos gustaba mucho la última frase, que en realidad no es una frase de él, pero está buena como que le haya citado para pensar todo esto. Y Borges dice, voy a concluir con un alto verso del poeta que en el siglo XVII tomó el nombre extrañamente poético real de Angelus Silesius. Viene a ser el resumen de todo cuanto he dicho esta noche, salvo que yo lo he dicho por medio del razonamiento o de simulados razonamientos. La rosa, sin por qué, florece porque florece. Mi acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien... Eso plomo. No necesito nada más que esta lapicera prestada por el mozo, ni otro sobre de azúcar para el café, bramando en la resaca, tampoco el pago de una cerveza, octava. Guardo intacto el coraje de hacer un pagadiós, como en los 70, por las farmacias de turno, cuando la poesía anfetamínica se compraba sin receta. Viajo solo en medio de la huelga, entre panzas vacías, con razón vociferantes, y ningún encontronazo junto al músculo estibador, mientras dura la espera en la protesta augusta que hasta cortó la calle con su semáforo, chorreando lágrimas de sangre. Masacre sin piedad para los mustios habitantes de bairesmestrens.com. Mientras leo en cerebros de los otros viajeros, ese de anteojos negros va a llegar tardísimo a su cita con el andrólogo. El que viaja a su lado solo piensa en robar la corona de oro de la Virgen del Once, pero también el busto de bronce de algún prócer para revenderlo enseguida a peso plomo. Vapuleo. Así nace esta queja sobre mi cuaderno Avon en pleno verano, cuando el hospital de poetas parece aniquilado, aunque nunca existiera la cura de sus males, ni siquiera un cuarto gris y fresco donde no morir de pie. Ahora, destrabada la marcha, con las vitrinas del molino destrozadas a huevazos,
es cuando el maldito patrullero se sube a la vereda y como a la estatua de Santa Claus me alumbran entre dátiles, aunque igual nada vieron. Mayor fue el miedo de volverte invisible. A distraerse ahora con tu milonga hacia la autopista, tacos de punta barato hundidos en la brea, hirviendo aún más que el cuerpo del que paga y al finalizar la faena, regresar leyendo esos versos abyectos que has escrito. Soy el que cree en la avenida Corrientes, acunadora del tango y de tanguito que se incendia en el río, justo cerca de la Casa Rosada, ese postre fucsia envenenado en los cachetes. Confundo palomas con empleados de oficina. Usan la misma gris corbata que les impide el vuelo. Soy quien cantará Safo, además de encerar los dedos de la hidra de Lesbos con ungüentos de acero, pero ahora ni consigo colarme en los recitales de Gal, Chabela o La Felipe. Igual, como siempre, el buen clima regresa, tras la huelga a lo lejos, cada vez más ajena. A causa de ella, me pasé de parada, pero sigo escribiendo. Es preferible el asco bien narrado a la culpa de sobrevivir triunfales, sin tener cómo, dónde, cuándo, a quién decirlo. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de este capítulo número 50 de Gestos Erróneos, que probablemente salga mal, como acaba de salir esa palabra, porque no ordenamos nada. El último bloque. El último bloque, pero bueno, es la licencia de poder decir la palabra probablemente licencia. Mal y todo eso. Dipa, te voy a hacer la pregunta de siempre, que es, ¿qué leíste y por qué? Leí un poema de el entrañable y seguramente futuro invitado Fernando Noy. Vamos, Fernando. Sí. Tiene unos poemas hermosos, Fernando Noy. Hay que invitarlo. Y lo traje porque quería traer algo que tenga alguna alusión a la Revolución de Mayo, pero que también tenga una alusión al cordobazo. Digamos, quería... Y la verdad es que me costaba. Digamos, me costó. Y la verdad es que este poema de Fernando Noy en realidad me sintetizaba muchas cosas. Que es la idea de una gran marcha, pero a su vez la idea de la escritura... y de ese intento de escritura poética que está siendo narrado a medida que marchan y que la policía reprime y que... Digo, entonces me sintetizaba un poco porque también sintetiza la Revolución de Mayo y también sintetiza el cordobazo, digamos. Grandes sentencias populares sobre un acontecimiento de la historia que siempre son reprimidas por los grandes poderes del momento y su fuerza policíaca, digamos. Entonces, digo, y a su vez, ¿qué es lo que pasa en paralelo? Digo, la gente vive, escribe, sueña y construye otro mundo igual, aunque repriman, hagan lo que quieran. Un poco se me sintetizaba todo eso, digamos. Sí. Alta lección. Y quería por eso traerlo, y me parece que es un poema súper lindo en ese sentido también, digamos. Es como, no sé, nos deja ir por ambos carriles, digamos. Fernando Noy estuvo mucho presente en el programa de Alejandra Pizarnik. Apareció mucho ahí contando anécdotas, trayendo recuerdos de ella. Bueno, qué bueno que lo trajiste y qué bueno que quieras ahí instalar que sea invitado del programa en algún momento. El lobby. Siempre hacemos lobby y después nos olvidamos, ¿no? Sí. No, yo calculo que lo vamos anotando. Lo vamos a ir anotando. Bueno, Dipa, vamos a la parte de los saludos. ¿Saludos? Dale, ¿querés arrancar? Perfecto. Voy a arrancar yo con un gran saludo a la Secretaría de Investigación y Posgrado, que se ha sumado recientemente a acompañar este programa. La Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte ofrece las carreras de posgrado, distintas diplomaturas y seminarios de posgrado. Informa que se encuentran abiertas las inscripciones para cursar seminario
Teorías Escénicas, el cual dará inicio este viernes 3 de junio. Teorías Escénicas, muy interesante para toda la gente de teatro que nos escucha. Y el seminario Historia Social Latinoamericana, el cual iniciará el lunes 27. Ambos pueden ser cursados bajo la modalidad virtual. Son seminarios arancelados, pero mencionando el programa Gestos Erróneos, se te otorga un descuento especial para vos que lo querés hacer y decís, sí, lo quiero hacer. Bueno, menciona este programa y te van a hacer un descuento especial. Así que aprovechá. Y del 22 al 24 de junio se estarán desarrollando las jornadas internacionales y nacionales de historia, arte y política. Del 22 al 24 de junio son súper interesantes las jornadas. Yo he participado varias veces, están buenísimas. Se invita a todos los interesados a enviar ponencias antes del 10 de junio. Así que si tienen una ponencia por ahí, que sabemos que también nos escucha un montón de gente que escribe, manden ponencias. Y por último, se invita a la muestra Dictadura a Diario, Duelo a Destiempo, de Manuel Mazzolo, intervención plástica sobre la prensa gráfica en la dictadura. Desde el viernes 3 hasta el 19 de junio, desde el viernes 3 hasta el 19 de junio en el hall de la Facultad de Arte. Para consultas e inscripciones, escribís a investigacion@arte.unicen.edu.ar o presencialmente te vas acá a 9 de julio 4:30, donde era la ex usina, para quienes conocen ya esta vieja Tandil que añoramos. Y si no llegaron a anotar, pueden buscar el Facebook de la Facultad de Arte, el Instagram de la Facultad de Arte o el Facebook de la Facultad de Arte, y ahí también está toda la información como para buscar a ver en cuál de todas estas propuestas se quieren sumar o acercar. Bueno, seguimos con los saludos. Le vamos a mandar un gran saludo a Néstor Di Paola, que lleva adelante Ediciones del Chapaleo Fu, que es una editorial tandilense que lleva 25 años publicando libros de autores de Tandil y la región. Podés publicar tu libro con Ediciones del Chapaleo Fu. También te ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Además podés corregir tu artículo para un congreso, tu trabajo de tesis, tus informes anuales, tu ponencia para ir a las jornadas de que hablábamos recién. Para cualquiera de todos estos servicios se pueden comunicar con Néstor Di Paola al 2494 6286 39 o a nestordipaola@gmail.com. Si te comunicas con él, recibís un 20% de descuento en los libros de la editorial, comprándolo directamente a él, así que comuníquense con Ediciones del Chapaleo Fu. Y bueno, le vamos a mandar un saludo a nuestra querida librería La Bullanga. La Bullanga es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas, libros para imaginar y caminar nuevos mundos. Por horarios, catálogo de actividades, consultá las redes de la librería. En Instagram y en Facebook los encontrás como La Bullanga Librería, o le mandás un WhatsApp al 2494 60 53 88. O también te podés acercar a Colón 1479, que ahí está la librería, está al lado de la Biblioteca Salceda, en la sede del Club Ferro, ahí Colón y Arana. Pero si te da frío y te querés fijar antes que te querés comprar, te entras ahí, sí, el Instagram. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Claro. Y esto es importante, en este programa tenemos una palabra secreta, que vos la decís y los chicos te hacen en tu compra un descuento del 10%. Decís, hola, ¿qué tal? Decís la palabra secreta, 10% de descuento en la compra. Se suma a todos los descuentos que haya. A todos los descuentos, hay que ver si siguen los descuentos de la cuenta DNI y demás, pero se suma al 10%. Y la palabra secreta de esta semana es... Ficciones. Sí. Ficciones. Ya fue. Libro del Jorge Luis Borges. Y eso, y vayan caminando por allá, por la arboleda de Colón, y piensen toda la ficción que hay en ese mundo de arboleda de Colón. Y también pueden seguir caminando por esa arboleda, porque este sábado 4 de junio de 11 a 14 horas se va a llevar adelante Reinos Invisibles, un taller inmersivo de escritura llevado adelante por Agostina Luz López y Catalina Laldívar. Esta propuesta nos la acerca del área de cultura de la Unicen. Si necesitan más información para participar de este taller inmersivo de escritura, se pueden comunicar a landivarcata@gmail.com o a agostinaluzlopez@gmail.com. Ella también va a estar presentando un libro, su último libro, a la tarde, también en la Biblioteca Salceda. Así que
comuníquense porque nada, tienen la posibilidad de hacer un taller con Agostina a la mañana y a la tarde va a estar presentando su libro, así que tenemos un sábado para conocer a esta escritora. La presentación del libro se hace en el marco de la Minga, que es la Feria de Editoriales Independientes que lleva adelante la Bullanga, la Biblioteca Salceda, la Universidad y demás, así que busquen info ahí que el sábado tenemos la visita de Agostina y que estaba buenísimo poder participar del taller y de la presentación. Buenísimo, me encantó. Y... saluditos. Le vamos a mandar un saludo a Agustina, a Marcos. Marcos, espera que nos puso algo, Marcos, aparte. Mundialmente, hasta en otras lenguas, creería que Borges es más reconocido afuera que en nuestro país. ¡Uepa! Polémica ahí. Polémica. Qué bueno el río hecho de tiempo y agua. Y pregunta qué pasaron de Borges, después le vamos a contestar. No me acuerdo ahora los nombres de los poemas. Borges y yo, el del río, si buscás el río de Heráclito, sí. Borges. Hay un video en YouTube de él leyendo 11 poemas, pasamos algunos de los que están ahí. Ahí está. Y Almendra dice, qué linda versión de la canción de Queden, me la comparten, estoy escuchando el programa, un saludo. ¿Cómo se llama? Los Mutantes. No, Mutantes de Paraná, sí. Es una versión de los Mutantes de Paraná de un tema de Queen. Está buenísimo. El disco completo donde está ese tema está buenísimo, así que búsquenlo. Le vamos a mandar un saludo importante. Esperen que lo encuentre porque se me fue. Si es que lo encuentro. Acá. Le vamos a mandar un saludo a José Managua, que durante la semana nos mandó un saludo, lo voy a leer completo. Dice, me alegra mucho haberles conocido. Lo hice a través del muro de Walter Lescano, que fue el invitado del programa anterior. Y después agrega, estoy con la pata rota y en reposo, así que aprovecho y voy recorriendo los distintos programas que subieron a Spotify. Buenísimo, gracias por la compañía. Escribiré una carta y se las mandaré. Es una iniciativa genial. Cuídense mucho que hay demasiados fachos dando vuelta. Que viva la poesía. ¡Qué grande! Así que José, te mandamos un gran saludo. Esperemos que te recuperes pronto, que mandes esa carta. Y si algún día andás por Tandil, te esperamos por acá. Claro, o capaz que de Tandil, no sé, no lo dijo. Así que... me dio la sensación de que no a mí también, pero no sé por qué. Bueno, qué lindo mimo. Me encantó. ¿Sigo? ¿Algo más? Sí, yo tengo un montón de saludos. Le vamos a mandar un gran saludo al Chula, que dijo felicitaciones por los 50 programas, que es parte acá de la quien lleva adelante Radio Magma. Le voy a mandar un saludo a mi viejo, a mi vieja y a mi hermano, que nos deben estar escuchando, que es un día raro y especial para ellos, y les mando un gran abrazo. Le vamos a mandar un saludo a Sebastián César, quien está escuchando el programa en diferido, en Spotify. Me parece. Pensé que estaba escuchando en vivo, no lo podía creer. No, está escuchándolo en diferido, así que hemos sumado un gran oyente, así que le mandamos un gran abrazo a Sebastián César. Y le vamos a mandar un gran saludo a Georgina, que le pone voz a casi todos nuestros separadores, y que está escuchando, así que también le mandamos un gran abrazo. Y yo no tengo más saludos, no sé. No, yo tampoco, le iba a mandar a Georgina, pero ya le mandaste, y le iba a mandar un saludo a Francisco, que cuando puede también nos escucha desde allá, desde la ciudad de Buenos Aires, gran director teatral, gran actor también, así que nada, yo le tengo mucho cariño, ahora está con una obra nueva, le mandamos un saludo que también cuando puede nos escucha. Así que vamos a dar por finalizado este programa. Este programa número 50 de Gestos Erróneos fue llevado adelante por Facundo Di Paola. ¿Bodas de oro, de plata, de qué son? No sé, de errores, boda de errores. Facundo Di Paola en la conducción, Darío Ledesma, Parito quienes habla, en la operación técnica y selección musical Gabriel César, y nos vamos como en todos los capítulos escuchando al invitado del día de hoy, al querido Jorge Luis Borges. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre.
Datos Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte. Hacemos cultura. Ediciones del Chapalofú. Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN.